Mi médico me dijo que necesitaba ducharme todos los días. Lo dijo sin rodeos, como si fuera la cosa más evidente del mundo. Como si yo hubiera preguntado una tontería. Tenía 68 años en ese momento. Estaba sentado sobre ese papel crujiente de la camilla y él ya estaba escribiendo algo antes de que yo terminara la pregunta. A diario, dijo, la higiene previene infecciones. Soy Walter. Tengo 82 años. Y seguí ese consejo durante años, justo hasta la mañana en que casi me rompo la cadera en el suelo mojado de baldosas, agarrándome a un toallero que no estaba bien atornillado, con los pies mojados resbalando debajo de mí, el corazón a 1000 por hora, logrando sostenerme contra la pared con ambas palmas planas. Me quedé allí parado mucho tiempo después de eso, respirando con dificultad, mirando el suelo. Nadie me dijo que lo que estaba haciendo para mantenerme sano era lo que más probabilidades tenía de mandarme a una cama de hospital. Quiero retroceder un poco. Cuando Linda todavía estaba aquí, el baño tenía una sensación diferente. Ella dejaba jabón de lavanda en el borde de la bañera. Siempre había una toalla limpia doblada en el toallero. El espejo nunca tenía marcas de agua porque lo limpiaba cada mañana, igual que todo lo demás que hacía. En silencio, a la perfección, sin necesidad de llamar la atención. En aquel entonces no pensaba en ducharme. Era simplemente algo que hacías. Llegabas a casa del trabajo, te duchabas, te sentabas a cenar, te ibas a la cama. No había que pensarlo. El cuerpo era una máquina que necesitaba mantenimiento, y tú se lo dabas. Así entendía la mayoría de las cosas en esos años. Práctico, transaccional. Mantener la máquina en marcha. Después de que ella falleció, hace ya 8 años, el baño se volvió más silencioso de una manera que no esperaba. Mantuve la rutina porque era lo único que me quedaba de estructura. Arriba a las 6, café, ducha. Era la forma que tenía un día cuando los días habían dejado de tener una forma natural. Pero la rutina me estaba cambiando en formas que no noté hasta que fueron difíciles de ignorar. Lo primero que noté fue mi piel. No por vanidad, no de estar frente al espejo examinándome, solo la picazón, empezando por algún lugar alrededor de las espinillas, luego los brazos, una irritación seca y punzante que empeoraba por la noche. Me despertaba a las 2 de la madrugada, habiéndome rascado el dorso de la muñeca sin recordar haberlo hecho. Supuse que era solo por la edad. Supuse que la mayoría de las cosas incómodas ahora eran solo culpa de la edad. Eso es lo que haces en llegado a cierto punto. Asignas todo a la categoría de así son las cosas y sigues adelante. Así que compré más crema hidratante. Me la aplicaba después de cada ducha, que seguía tomando cada mañana, todavía muy caliente, todavía larga, como siempre lo había hecho. Me quedaba bajo el agua hasta que el baño se llenaba de vapor. Sentía que era algo que me merecía después de una noche tranquila. La crema ayudaba durante 1 hora, luego la picazón volvía. Fui al médico, no al mismo. Esta era una doctora diferente, una mujer más joven con una actitud sumamente práctica que me recordaba un poco a mi madre. Me miró los brazos y las piernas durante unos 30 segundos y luego me dijo algo en lo que he estado pensando desde entonces. Me dijo, al lavarte, te estás quitando todo lo que tu piel intenta retener. No entendí completamente a qué se refería en ese momento. Pensé que hablaba de la crema. No era así. Me lo explicó despacio, porque debí de poner esa cara que pongo cuando alguien dice algo que contradice 40 años de hábito. Esa mirada un poco ausente, un poco resistente. Mi hija Raquel la llama mi cara de no escuchar. Y no le falta razón. Lo que la doctora me dijo fue esto. La piel, para cuando llegas a los 70, ha cambiado fundamentalmente. No produce grasa de la manera en que solía hacerlo. Las glándulas sebáceas, esos pequeños órganos responsables de mantener la piel hidratada y protegida, se ralentizan significativamente. La capa exterior se vuelve más delgada, menos elástica, más frágil en formas que no siempre se anuncian de manera dramática. Y el agua caliente, dijo, arrasa con cualquier rastro de aceite que quede.
No de forma parcial, completamente, cada vez que te duchas. Me dijo que lo pensara así. Con cada ducha, estaba eliminando la fina capa protectora que mi cuerpo se esforzaba por mantener con recursos cada vez más escasos. Y luego pasaba el resto del día esperando a que mi cuerpo reconstruyera lo que acababa de quitarle, lo cual, a mi edad, no podía hacer por completo antes de la mañana siguiente, cuando se lo volvería a quitar. La picazón que había estado sintiendo no era solo piel seca en el sentido coloquial. Era mi piel diciéndome que algo se había alterado. El microbioma natural, las bacterias y aceites que forman una especie de sistema de defensa biológico silencioso en la superficie de la piel, estaba siendo eliminado con tanta regularidad que no lograba restablecerse. Escuché todo esto, asentí, me fui a casa y luego seguí duchándome todas las mañanas, porque no sabía qué más hacer con esa información. La segunda cosa sucedió aproximadamente un año después. Había empezado a notar que la ducha me estaba quitando algo, no solo tiempo, energía. No soy un hombre que se queja del cansancio. No es algo que me salga de forma natural y todavía me resulta incómodo. Mi padre trabajó jornadas de 14 horas en una fábrica durante la mayor parte de su vida adulta y nunca le escuché usar la palabra cansado como excusa para nada. Así que cuando empecé a notar que me sentía agotado después de ducharme, agotado de verdad, físicamente, me guardé esa observación para mí mismo durante mucho tiempo. Pero era real. Estar de pie bajo el agua caliente eleva la frecuencia cardíaca. El vapor baja la presión arterial. Para un cuerpo más joven, esto es un detalle menor y temporal. Para un cuerpo de 75 o 76 años, no es poca cosa. Terminaba de ducharme y necesitaba sentarme en el borde de la cama durante varios minutos antes de poder vestirme. Solo sentarme allí. Algo que nunca le conté a nadie. Luego estaba el asunto de entrar y salir de la bañera. No tengo un plato de ducha a ras de suelo. Tengo el mismo baño que he tenido desde que compré esta casa cuando tenía poco más de 30 años. Bañera, alcachofa de ducha, una alfombrilla en el suelo que cambiaba cada par de años. En algún momento, no podría decir exactamente cuándo, pasar la pierna por encima del borde de esa bañera se convirtió en algo en lo que tenía que pensar, que tenía que planear. Empecé a hacer esto de agarrarme a la pared con una mano antes de levantar la pierna para pasarla. Luego colocar mi pie con cuidado. Luego transferir el peso. Era todo un procedimiento. Esto va a sonar ridículo, pero una vez me quedé allí de pie tanto tiempo pensando en la secuencia que olvidé lo que estaba haciendo. Simplemente me quedé parado sobre una pierna agarrado a la pared, con la mente completamente en blanco. Terminé reculando y yendo a preparar café en su lugar. Volví 10 minutos después y empecé de nuevo. Me reí de ello durante unos 30 segundos. Luego me di cuenta de que en realidad no tenía maldita la gracia. La mañana que casi me caigo era un martes de febrero. Hacía frío fuera. Había dejado correr la ducha más tiempo de lo habitual para calentar primero el baño. El suelo de baldosas fuera de la bañera estaba resbaladizo por la condensación. Salí, apoyé un pie y el pie se me fue. Me logré sujetar, ambas manos en la pared, con el corazón latiendo como si acabara de correr los 100 metros lisos. Me quedé allí durante, no sé, 2, 3 minutos, solo respirando. El agua seguía corriendo en la bañera detrás de mí. El vapor subía en espirales. Estaba de pie en mi propio baño, empapado, con el corazón desbocado, y pensé muy claramente. Si hubiera caído en un ángulo diferente, si me hubiera ido al suelo en lugar de agarrarme a la pared, habría sido una mañana completamente distinta. Cerré el agua. Me senté en el borde de la bañera. No me moví durante un buen rato. Pensé en una estadística que alguien me había mencionado una vez, que las caídas en el baño son una de las lesiones graves más comunes para la gente de mi edad. No son caídas dramáticas desde una escalera, ni accidentes de tráfico, simplemente suelo mojado, un paso en falso, el cuerpo yendo en una dirección que no puede corregir. Pensé en mi padre, que murió a los 71 años sin haberle pedido nunca ayuda a nadie para nada. Sobre si eso era algo digno de admirar,
o algo completamente distinto. Y me senté en el borde de la bañera, todavía mojado, y pensé, este es un problema que en realidad no he resuelto. Lo he estado abordando de la misma manera todos los días y cada día se ha vuelto un poco más peligroso. Eso no es terquedad, es algo más parecido a la insensatez. Y he trabajado demasiado y he enterrado a demasiadas personas para ser insensato con la misma cosa que me mantiene aquí. Llamé a mi hija Karen esa noche, no para alarmarla. Fui breve, no mencioné lo cerca que había estado realmente de ocurrir una desgracia. Pero le pregunté si sabía algo sobre rutinas de aseo para personas de mi edad. Ella es práctica, no hace un drama de las cosas. Me envió un enlace a una información elaborada por un grupo de geriatras y dermatólogos, y me senté en la mesa de la cocina esa noche y la leí con mis gafas de lectura y una taza de café que se enfrió antes de que terminara. Lo que decía confirmaba lo que la doctora había estado tratando de decirme 2 años antes, y que yo no había estado listo para escuchar. Bañarse todos los días, para la mayoría de los adultos mayores, no es médicamente necesario. 2 o 3 veces por semana suele ser suficiente para un baño completo. Los demás días, algo más sencillo. Una toallita húmeda, agua tibia, las zonas que necesitan atención, cara, manos, axilas, las ingles, 5 minutos en el lavabo, sin vapor, sin superficies resbaladizas, sin esfuerzo cardiovascular. La limpieza no radica en la cantidad. A eso era lo que no dejaba de darle vueltas. Había estado operando bajo una suposición que había absorbido en algún momento de mi infancia, que lavarse más significaba más limpieza, más salud, más dignidad de alguna manera. Que un hombre que se duchaba cada mañana era un hombre que tenía su vida en orden. Pero a la piel no le importan esos cálculos. La piel tiene su propio sistema. Y al baño no le importa mi sentido de la disciplina. Solo tiene baldosas, agua y gravedad. Cambié la rutina poco a poco, no todo de golpe. Así no es como hago las cosas. Primero lo reduje a un día sí y un día no. Luego, después de 1 o 2 meses, a 3 veces por semana, con un cuidadoso lavado por zonas en los días intermedios. Compré una silla para la ducha, una de esas de plástico con patas de goma. Me pasé cerca de una semana sintiéndome vagamente avergonzado por ello, aunque los únicos que estamos en la casa somos yo y el perro del vecino, que se cuela cuando Tomás se olvida de echarle el pestillo de la verja. Ninguno de los dos me está juzgando. El primer sábado por la mañana que me lavé solo con una toallita húmeda, en lugar de ducharme, me senté a la mesa de la cocina después y esperé a sentir que había hecho algo mal. Esa sensación nunca llegó. El café estaba caliente, la mañana estaba tranquila, me sentí bien. Más que bien, en realidad, descansado de una manera en la que no me había sentido los sábados por la mañana en mucho tiempo. Lo que nadie te dice es cuánta energía te consumía la antigua rutina. No solo la energía física de estar de pie, mantener el equilibrio y pasar la pierna por encima de la bañera, sino el cortisol de gestionar la ansiedad que la rodeaba, una ansiedad que no me había admitido a mí mismo que arrastraba. La respiración contenida cada vez que pisaba la baldosa mojada, la cuidadosa calibración de cada movimiento. Sin eso, solo una mañana, un paño húmedo, agua tibia, silencio, había algo mucho más ligero en el día. La picazón cesó en 3 semanas. No del todo, no de la noche a la mañana, pero a las 3 semanas dejé de despertarme habiéndome rascado la muñeca sin darme cuenta. La piel de mis piernas, que había parecido y sentido casi escamosa durante 2 años, empezó a aliviarse. Mi doctora, en la cita de revisión, me dijo que los aceites naturales comenzaban a restablecerse. El microbioma del que había hablado, ese sistema biológico que yo había estado arrasando cada mañana, por fin estaba recibiendo el tiempo suficiente para hacer su trabajo. Me sigo duchando, solo que no todos los días, y cuando lo hago, uso agua más fría. No helada, no trato de sufrir, pero no con el agua hirviendo y llena de vapor que había sido mi preferencia desde que tenía 30 años. Templada, razonable. Entro y salgo más rápido que antes, usando la silla de ducha si siento que la necesito. Mi nieta vino a visitarme en primavera, la menor de Daniel, la seria, la que está estudiando para ser enfermera,
y le conté lo que había cambiado. Asintió de inmediato y dijo, «Sí, abuelo, de hecho, eso es lo que nos enseñan». Como si fuera la cosa más obvia del mundo. Como si alguien lo hubiera sabido siempre y simplemente nadie lo hubiera dicho. No le mencioné nada sobre los 2 años de picores ni sobre la mañana en que casi me caí. Hay cosas en las que no hace falta explayarse. Últimamente he estado pensando en cuántas de las cosas con las que cargué a lo largo de mi vida eran reglas que nadie se había molestado en examinar. Mantén la máquina en marcha. No muestres debilidad. Más es mejor. La rutina es disciplina. Algunas de ellas me sirvieron. Otras me costaron más de lo que sabía en ese momento. Lo de la ducha es algo pequeño. Entiendo que es pequeño, pero hay algo en ello que se siente representativo. La idea de que lo que haces fiel y diligentemente, lo que crees que te mantiene sano, podría ser exactamente la misma cosa que está trabajando silenciosamente en tu contra. Y que hacer un ajuste no es debilidad, es simplemente prestar atención. Hay un tipo de orgullo en no cambiar. Lo conozco bien. Lo practiqué durante la mayor parte de mi vida adulta. El orgullo del hombre que hace lo mismo de la misma manera sin importar las circunstancias, porque la constancia es dignidad, o eso creía yo. Pero hay otro tipo de dignidad, más silenciosa. La que dice, sigo aquí, estoy prestando atención, estoy dispuesta a mirar lo que realmente está pasando y a ajustarme en consecuencia. No porque alguien me lo haya dicho, sino porque, después de 8 décadas, tengo el suficiente sentido común para usarlo. La piel sigue aquí, el suelo del baño sigue ahí, y todavía tengo mañanas. Eso me importa ahora más que la mayoría de las cosas. Todavía me despierto con el café y la calidad particular de la luz del alba a través de la ventana de la cocina, y los pájaros que hagan ruido afuera, y el perro del vecino visible de vez en cuando a través de la valla cuando Tomás lo deja salir. Mañanas ordinarias. Ya no las doy por sentadas, si es que alguna vez lo hice, pero ahora tengo más cuidado con el precio de lo ordinario. Si has estado escuchando hasta aquí, entonces sabes algo sobre sentarte a asimilar un pensamiento en lugar de pasar de largo. Lo aprecio, más de lo que suelo decir. Si algo de esto te resultó familiar, la rutina obstinada, la incomodidad silenciosa, el momento en que casi te caes y no se lo dijiste a nadie, tal vez regreses la próxima vez. Yo estaré aquí. Cuídate mucho, signifique lo que signifique eso para ti.